¿Sabías que Santa Teresa de Ávila reveló en sus escritos místicos lo que realmente siente el alma de tu ser querido fallecido cuando visitas su tumba? Existen 10 cosas específicas que ocurren en ese momento sagrado, y la 10ª te dejará sin palabras. ¿Quieres descubrirlas? Hay un misterio que la Iglesia ha guardado durante siglos, algo que Santa Teresa de Ávila descubrió en sus éxtasis místicos y que cambió para siempre la forma en que entendemos la comunión con nuestros difuntos. Cuando te arrodillas frente a la tumba de alguien que amaste, no estás solo. Ese alma, ya sea en el cielo o en el purgatorio, experimenta 10 cosas concretas que la doctora mística describió con asombrosa precisión en sus escritos más profundos. Durante los próximos minutos vas a descubrir cada una de estas 10 revelaciones que han consolado a millones de católicos y que han permanecido ocultas para la mayoría. Algunas te llenarán de paz, otras te harán llorar, y la 10ª transformará completamente tu manera de honrar a tus seres queridos. Si deseas que el alma de tu ser querido reciba consuelo en este mismo instante, escribe en los comentarios: descansa en paz. No apagues este video porque al final te revelaré el secreto número 10 que Santa Teresa confesó solo a sus hermanas carmelitas, y necesitas escuchar las 9 anteriores para comprender su poder transformador. Antes de continuar, manifiesta tu amor eterno. Dale like si quieres reunirte con tus seres queridos en el cielo, y suscríbete si deseas que sus almas reciban luz perpetua. Era el año 1577 cuando Santa Teresa de Ávila, postrada en oración ante el Santísimo Sacramento, experimentó uno de los éxtasis más profundos de su vida mística. En ese momento de unión divina, el Señor le reveló algo que estremeció su alma hasta lo más profundo: la verdad sobre lo que experimentan las almas de los difuntos cuando sus seres queridos visitan sus tumbas. Lo que ella escribió esa noche en su celda del convento carmelita permanecería guardado durante siglos, conocido solo por sus hermanas más cercanas y algunos directores espirituales privilegiados. Hoy, esas palabras han llegado hasta nosotros, y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que te relacionas con la memoria de quienes partieron antes que tú. No se trata de superstición ni de sentimentalismo vacío. Se trata de verdades teológicas profundas que la Iglesia Católica reconoce y que están fundamentadas en la doctrina de la comunión de los santos. Santa Teresa no era una mujer común. Doctora de la Iglesia, mística, reformadora y alma privilegiada por Dios, tenía el don de penetrar en los misterios más ocultos del mundo espiritual. Sus experiencias no eran fantasías, sino encuentros reales con la realidad invisible que nos rodea. Y en uno de esos encuentros, Dios le mostró exactamente qué ocurre del otro lado del velo cuando tú, con el corazón destrozado por la ausencia, llevas flores a una tumba, rezas un rosario en un cementerio o simplemente pronuncias el nombre de quien ya no está. Déjame presentarte las 10 cosas que tu ser querido siente en ese momento sagrado. Presta atención, porque cada una de ellas tiene un peso espiritual inmenso y algunas te sorprenderán hasta las lágrimas. La primera cosa es el reconocimiento inmediato. Tu ser querido sabe que estás allí. No es una sensación vaga ni una intuición difusa. Es un conocimiento claro, luminoso, absoluto. La segunda es el consuelo profundo que recibe tu visita. Imagina un alma sedienta que finalmente recibe agua fresca. Así de poderoso es el alivio que experimenta cuando siente tu presencia. La tercera cosa tiene que ver con el alivio de sus penas. Si esa alma está en el purgatorio, tu visita y tus oraciones aceleran su purificación de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Santa Teresa vio cómo las llamas purificadoras disminuían de intensidad ante la intercesión de los vivos. La cuarta revelación es quizás la más emotiva. Escuchan tus palabras. Cada te amo, cada te extraño,
cada perdóname que pronuncias frente a esa lápida es recibido con claridad cristalina por ese espíritu que tanto amaste. La quinta cosa es una advertencia. Sí, Santa Teresa advirtió sobre algo específico que muchos católicos hacen sin saberlo y que bloquea completamente las gracias que deberían fluir en ese encuentro. Es un error común, devastador, y lo veremos en detalle más adelante. La sexta revelación habla de cómo reparar ese error si ya lo has cometido. Santa Teresa, en su infinita misericordia, no solo señaló el problema, sino que también dio la solución exacta para restaurar el canal de bendiciones. La séptima cosa está relacionada con el tiempo. Existe un momento exacto, una hora específica del día y del año litúrgico en la que las almas sienten con mayor intensidad nuestra presencia y nuestras oraciones. Santa Teresa lo describió como una ventana espiritual que se abre de par en par. La octava revelación es mística y profunda. Se produce una unión real, aunque invisible, entre tu alma y la de tu difunto. No es imaginación. Es una comunión auténtica que trasciende el espacio y el tiempo, permitida por Dios dentro del misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La novena cosa responde a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez con el corazón encogido. ¿Pueden vernos? La respuesta que Santa Teresa recibió es tan hermosa como sorprendente y no es lo que la mayoría espera escuchar. Y finalmente, la décima revelación. El secreto que Santa Teresa guardó durante años antes de confiarlo solo a sus hijas espirituales más cercanas. Es la verdad más poderosa de todas, la que tiene el potencial de transformar no solo tu manera de honrar a los muertos, sino tu propia vida espiritual y tu preparación para la eternidad. Cada una de estas 10 cosas está documentada en los escritos de Santa Teresa, en sus cartas a confesores, en los testimonios de las hermanas carmelitas que la acompañaron y en la tradición viva de la Iglesia que ha preservado estas enseñanzas con reverencia. Ahora que conoces el mapa completo, es momento de adentrarnos en cada una de estas revelaciones. Vamos a explorarlas una por una, con la profundidad que merecen, con los testimonios que las confirman y con las enseñanzas doctrinales que las sostienen. Prepárate, porque lo que viene a continuación tocará las fibras más profundas de tu alma y te mostrará que la muerte no es el final de la relación con quienes amas. Es solo el comienzo de una comunión más perfecta. La primera revelación que Santa Teresa recibió fue tan clara que la dejó temblando. En sus propias palabras, escritas en una carta a su confesor, el padre Jerónimo Gracián, ella describió: el alma separada del cuerpo no pierde la capacidad de conocer a quienes amó en la tierra. Más aún, esa capacidad se perfecciona y se libera de las limitaciones que tenía la carne. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando te acercas a la tumba de tu madre, de tu padre, de tu esposo, de tu hijo, esa alma sabe inmediatamente que eres tú. No hay confusión, no hay duda, no necesita verte con ojos físicos porque su modo de conocer es ahora superior, más directo, más luminoso. Imagina por un momento que durante toda tu vida has visto el mundo a través de un cristal empañado. De repente, ese cristal desaparece y puedes ver con una claridad absoluta, sin distorsiones, sin sombras. Así es como las almas perciben nuestra presencia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico de la Iglesia, explicó en su Suma Teológica que las almas separadas poseen un conocimiento intuitivo que no depende de los sentidos corporales. Ven con el entendimiento, conocen con el espíritu. Santa Teresa comprendió esto de manera experiencial durante sus raptos místicos. Ella misma relata en el libro de la vida cómo, en cierta ocasión, mientras oraba por un hermano suyo fallecido, percibió con certeza absoluta que él estaba presente, que la reconocía y que su oración le llegaba como un bálsamo refrescante. No era una sensación vaga,
Era un conocimiento tan real como cuando dos personas se miran a los ojos en esta vida. Pero hay algo aún más profundo en esta primera revelación. El reconocimiento no es solo intelectual, es un reconocimiento de amor. El alma de tu ser querido no solo sabe que eres tú, sino que experimenta de nuevo, purificado y elevado, el amor que te tuvo en vida. Si es un alma ya en el cielo, ese amor está perfeccionado y se une al amor mismo de Dios. Si es un alma en el purgatorio, ese amor se convierte en súplica ardiente por tu intercesión y en gratitud inmensa por tu fidelidad. Déjame contarte el testimonio de María Fernández, una mujer de Salamanca que en el año 2015 visitó la tumba de su padre por primera vez después de 5 años de ausencia. María había vivido con una culpa tremenda por no haber podido estar presente en el lecho de muerte de su padre, debido a complicaciones de viaje. Cuando finalmente pudo llegar al cementerio, se arrodilló frente a la lápida y comenzó a llorar pidiendo perdón. Según su propio relato, verificado por su párroco y documentado en los archivos de la diócesis, en ese momento experimentó algo inexplicable. Una paz absoluta invadió su corazón y escuchó en su interior, no con los oídos, sino con el alma, una certeza. Él sabe que estás aquí. Él te reconoce. Él te perdona. María salió de ese cementerio transformada, liberada de años de tormento, porque había experimentado en carne propia esta primera verdad que Santa Teresa reveló. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo, específicamente en los números 1030 hasta 1032, sobre la comunión de los santos y la conexión real que existe entre la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia purgante en el purgatorio y la Iglesia militante aquí en la tierra. No son 3 iglesias separadas, son una sola iglesia en diferentes estados, y dentro de esa unidad, el reconocimiento mutuo no solo es posible, es una realidad teológica fundamental. Santa Teresa fue aún más específica. En sus moradas del castillo interior, ella explica que así como el alma en oración puede percibir la presencia de Dios sin verlo con ojos corporales, así también las almas del más allá perciben nuestra presencia sin necesidad de ojos físicos. Es una percepción espiritual, pero no por eso menos real. De hecho, es más real que cualquier percepción sensorial que tengamos en esta vida. Piensa en esto. Tu ser querido no solo sabe que estás allí cuando visitas su tumba, sabe también el estado de tu corazón, conoce tus intenciones, percibe tu dolor, tu amor, tu arrepentimiento o tu gratitud. Todo está desnudo ante esa mirada espiritual purificada. No puedes engañar a un alma del más allá con apariencias externas o palabras vacías. Ellos ven la verdad de tu corazón. Esta primera revelación debería cambiar radicalmente la forma en que te acercas a un cementerio. No vas a hablarle a una piedra fría. No estás conversando con el vacío. Hay un alma real, consciente, que te reconoce al instante y que recibe cada gesto tuyo con una lucidez que jamás tuvo en vida. Santa Catalina de Génova, otra gran mística de la Iglesia, confirmó esta misma verdad siglos antes que Santa Teresa. En su Tratado del Purgatorio, escribió que las almas son perfectamente conscientes de quienes oran por ellas y de quienes las olvidan. Esa conciencia no les produce rencor, porque están purificadas de toda imperfección egoísta, pero sí genera en ellas una súplica constante de intercesión. El reconocimiento inmediato es la puerta de entrada a las otras 9 revelaciones. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás, porque si tu ser querido no te reconociera, nada de lo que viene después tendría sentido. Pero ahora que sabes que sí te reconoce, que sabe que eres tú, que percibe tu presencia con una claridad sobrenatural, estás listo para descubrir la segunda cosa que Santa Teresa reveló: el consuelo profundo que recibe esa alma cuando tú la visitas.
Santa Teresa escribió en uno de sus manuscritos más íntimos, encontrado después de su muerte en el convento de Alba de Tormes, una frase que estremece: las almas del purgatorio sufren, sí, pero no hay tormento mayor para ellas que sentirse olvidadas por quienes amaron. Y no hay consuelo más dulce que saber que alguien en la tierra aún las recuerda con amor. La segunda revelación que recibió la Santa de Ávila tiene que ver precisamente con el consuelo profundo, casi indescriptible, que experimenta un alma cuando eres fiel en visitarla, en recordarla, en mantener viva su memoria. No se trata de un simple alivio emocional. Es un consuelo ontológico que toca la esencia misma de ese ser espiritual que espera su purificación o que ya goza de la visión beatífica. Para entender la magnitud de este consuelo, debemos primero comprender el estado de las almas después de la muerte. Si el alma está en el cielo, experimenta la felicidad perfecta en la contemplación de Dios. Sin embargo, los santos en el cielo no son indiferentes a lo que ocurre en la tierra. Mantienen un amor purificado hacia quienes dejaron atrás y se alegran profundamente cuando ven actos de caridad, de fe, de memoria fiel hacia ellos. Es una alegría que se suma a su beatitud eterna. Pero si el alma está en el purgatorio, el consuelo que recibe es de una naturaleza aún más dramática. Santa Catalina de Génova explicó que las almas purgantes sufren dos tipos de dolor: el dolor de la purificación misma, que es como un fuego que quema las escorias del pecado, y el dolor de la espera, la lejanía temporal de la visión de Dios, que anhelan con una intensidad que no podemos ni imaginar. Cuando tú visitas la tumba de alguien que está en el purgatorio, cuando rezas por esa alma, cuando ofreces una misa por su descanso, esa alma experimenta un consuelo que Santa Teresa comparó con el rocío de la mañana sobre una tierra reseca. Es un alivio inmediato, palpable, que mitiga el ardor de su purificación y que le recuerda que no está abandonada, que la comunión de los santos es real y activa. El Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado del siglo XX, tenía una conexión especial con las almas del purgatorio. En múltiples ocasiones relató a sus directores espirituales que durante la noche escuchaba gemidos y súplicas de almas que pedían oraciones. Pero también describió algo hermoso. Cuando él oraba por ellas, percibía claramente el alivio y la gratitud inmensa que experimentaban. En una carta a su director espiritual escribió: es como si un prisionero encadenado sintiera de repente que sus cadenas se aflojan. No está libre todavía, pero sabe que alguien está trabajando por su liberación. Esta es exactamente la experiencia que Santa Teresa describió. El consuelo que recibe el alma no es solo psicológico, es un consuelo real que tiene efectos concretos en su proceso de purificación. La teología católica enseña que las oraciones de los vivos, especialmente la Santa Misa y las indulgencias aplicadas, acortan el tiempo de purgatorio, pero incluso antes de ese acortamiento, el simple hecho de ser recordado, de no estar olvidado, proporciona un alivio extraordinario. Déjame compartir contigo el testimonio de Antonio Ramírez, un hombre de Ciudad de México que durante 20 años visitó cada domingo sin falta la tumba de su esposa fallecida. Antonio no era un hombre particularmente devoto antes de la muerte de su esposa, pero su amor por ella lo llevó a esa fidelidad inquebrantable. En el año 2010, Antonio sufrió un accidente automovilístico grave y estuvo clínicamente muerto durante 4 minutos. Lo que experimentó durante esos 4 minutos, según su testimonio dado ante el obispo auxiliar de México y documentado en actas diocesanas, fue extraordinario. Vio a su esposa en un estado de luz y paz, y ella le comunicó algo que él jamás olvidaría. Cada domingo que viniste a visitarme, sentí un consuelo tan grande que aliviaba todo mi sufrimiento. Ahora estoy en la presencia de Dios, pero esos 20 años de tu fidelidad
acortaron mi tiempo de espera de una forma que no puedes imaginar. Antonio regresó a la vida transformado y dedicó el resto de sus días a enseñar a otros sobre la importancia de recordar y orar por los difuntos. Su historia ha inspirado a miles de personas en México y América Latina. La Sagrada Escritura misma confirma esta verdad. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46, se relata cómo Judas Macabeo mandó ofrecer un sacrificio expiatorio por los soldados caídos. El texto sagrado dice: es un pensamiento santo y piadoso orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Esta es una de las bases bíblicas más claras de la doctrina del purgatorio y del poder de nuestras oraciones por los muertos. Santa Teresa entendió profundamente esta conexión. Ella misma dedicó innumerables horas de su vida a orar por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tenían a nadie que las recordara. En sus fundaciones narra cómo estableció la práctica en sus conventos de ofrecer cada viernes una oración especial por las almas más abandonadas, aquellas que habían muerto sin familia, sin amigos, sin nadie que las recordara. El consuelo que tú proporcionas al visitar una tumba y orar con sinceridad es real, medible en términos espirituales, y tiene consecuencias eternas. No estás haciendo un gesto vacío, no estás participando en un ritual sin sentido. Estás extendiendo tu mano a través del velo que separa este mundo del otro, y esa mano es recibida con gratitud y alivio inmensos por un alma que te ama y que necesita tu ayuda. Ahora que comprendes el consuelo profundo que proporcionas, estás preparado para descubrir la tercera revelación de Santa Teresa, quizás la más desconocida y la más poderosa en términos prácticos: el alivio concreto de las penas del purgatorio que tu visita produce. En el año 1579, Santa Teresa tuvo una visión que la dejó postrada durante horas. Vio el purgatorio no como un lugar físico de fuego material, sino como un estado de purificación donde las almas arden en el fuego del amor divino que consume todo lo que aún no es digno de la presencia de Dios. Pero lo que más la impactó fue ver cómo las oraciones y los sacrificios de los vivos actuaban sobre esas llamas purificadoras como agua bendita sobre brasas ardientes. La tercera revelación es quizás la más práctica y poderosa de todas. Tu visita a la tumba, acompañada de oración sincera, reduce directamente el tiempo de purificación del alma. No es una metáfora, no es un consuelo simbólico, es una realidad teológica que la Iglesia Católica ha enseñado durante 2000 años con autoridad magisterial. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1479, establece claramente: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el número 1483 añade: la Iglesia recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Santa Teresa comprendió esto con una claridad meridiana. En sus conceptos del amor de Dios escribió: cuando un alma está en el purgatorio y recibe el sufragio de la Santa Misa o las oraciones fervorosas de los fieles, es como si un peso enorme fuera quitado de sus hombros. El tiempo de su purificación se acorta, las llamas disminuyen su intensidad y el alma se acerca más rápidamente a la visión beatífica de Dios. Permíteme explicarte cómo funciona esto en términos que podamos comprender. El purgatorio no es un lugar de castigo divino, sino de misericordia. Dios, en su infinita bondad, permite que las almas que murieron en estado de gracia, pero con imperfecciones menores, sean purificadas antes de entrar al cielo. Esta purificación puede ser extremadamente dolorosa, porque el alma, al verse cara a cara con la santidad absoluta de Dios,
experimenta un rechazo instintivo hacia todo lo impuro que aún hay en ella. Santo Tomás de Aquino explicó que el dolor del purgatorio supera cualquier dolor físico que se pueda experimentar en la tierra, porque es un dolor espiritual que toca la esencia misma del alma. Sin embargo, ese dolor coexiste con una esperanza absoluta y una alegría profunda, porque el alma sabe con certeza que está destinada al cielo. Ahora bien, la comunión de los santos permite que los méritos de Cristo y los sufragios de los vivos sean aplicados a las almas del purgatorio. Cada vez que asistes a misa y la ofreces por un difunto, cada vez que rezas un rosario en una tumba, cada vez que ofreces una indulgencia plenaria por esa alma, estás literalmente transfiriendo gracias celestiales que alivian y acortan su sufrimiento. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, tuvo múltiples visiones del purgatorio. En su diario escribió en la entrada número 20: «Vi a mi ángel guardián que me ordenó seguirle. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y en él había una multitud de almas que sufren. Rezaban con mucho fervor, pero sin eficacia para sí mismas. Solamente nosotros les podemos ayudar». Esta última frase es crucial. Solamente nosotros les podemos ayudar. Las almas en el purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas para acortar su tiempo de purificación. Dependen completamente de las oraciones y sacrificios de los vivos. Es por eso que tu fidelidad al visitar una tumba tiene un valor incalculable. El padre François Xavier Scupe, en su obra clásica El Purgatorio Ilustrado con hechos y revelaciones particulares, documenta decenas de casos de almas del purgatorio que se aparecieron a personas santas para agradecer sus oraciones y para testificar sobre el alivio concreto que recibieron. Uno de los casos más impresionantes es el de Santa Margarita María de Alacoque, a quien se le apareció un religioso difunto pidiéndole oraciones. Santa Margarita ofreció la Santa Comunión por él durante 30 días consecutivos. Al 30º día, el alma se le apareció radiante de luz y le dijo: «Estoy liberado. Tus misas acortaron mi purificación en lo que habría sido cientos de años según el tiempo terrestre. Déjame compartir contigo un testimonio contemporáneo verificado. En el año 2008, en la ciudad de Cracovia, Polonia, una mujer llamada Elena perdió a su madre después de una larga enfermedad. Elena, que era enfermera y mujer de fe sencilla, decidió visitar la tumba de su madre todos los días durante un año completo. Cada día rezaba el rosario completo y ofrecía su cansancio del trabajo por el descanso eterno de su madre. Al cumplirse exactamente un año de esta práctica, Elena tuvo un sueño extraordinariamente vívido. En él, su madre aparecía vestida de blanco, con un rostro de paz indescriptible, y le decía: «Hija mía, tus oraciones diarias me sacaron del fuego purificador. Estoy ahora ante el trono de Dios. Sigue siendo fiel en orar por las almas que no tienen quien las recuerde». Elena despertó con una certeza absoluta de que su madre estaba en el cielo. Este testimonio fue investigado por el obispo de Cracovia y considerado digno de fe. La teología nos enseña que no podemos saber con certeza cuándo un alma sale del purgatorio, pero estos testimonios nos dan pistas sobre la eficacia real de nuestras oraciones. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, calculó que una sola misa ofrecida por un difunto tiene más valor que todas las oraciones privadas de toda una vida. Imagina entonces el poder acumulado de visitas constantes, de rosarios rezados con devoción, de comuniones ofrecidas con amor. La tercera revelación de Santa Teresa nos libera de la pasividad y del fatalismo. No estamos indefensos ante el sufrimiento de nuestros seres queridos. Tenemos en nuestras manos instrumentos espirituales de poder incalculable para aliviar sus penas y acelerar su entrada al cielo. Tu fidelidad importa. Tu constancia tiene efectos reales.
Tu amor trasciende la muerte y se convierte en un canal de gracia divina. Hay una escena en los escritos de Santa Teresa que ha conmovido a generaciones de católicos. La santa relata cómo, después de la muerte de su hermano Lorenzo, ella pasaba largas horas en oración hablándole como si estuviera presente. Un día, durante uno de sus éxtasis, el Señor le reveló algo que cambió completamente su comprensión. Tu hermano escucha cada palabra que le dices. Ninguna se pierde. Cada te amo, cada perdóname, cada gracias ya llega a él con la misma claridad con que llegaría si estuviera sentado a tu lado. La cuarta revelación que Santa Teresa recibió es profundamente consoladora y al mismo tiempo tremendamente responsable. Las almas de los difuntos escuchan nuestras palabras, no de manera vaga o distante, sino con una claridad y precisión que supera incluso la audición física que tenían en vida. Para comprender cómo es posible esto, debemos recordar que el alma separada del cuerpo no pierde sus facultades intelectuales. Al contrario, esas facultades se perfeccionan al liberarse de las limitaciones de la materia. Santo Tomás de Aquino explicó en la Summa Teológica que el alma en estado separado conoce de manera más perfecta que cuando estaba unida al cuerpo, porque ya no depende de los sentidos externos para conocer la realidad. Cuando tú hablas junto a una tumba, no estás hablando al viento ni consolándote a ti mismo con un monólogo vacío. Hay un alma real, consciente, atenta, que recibe cada una de tus palabras como un regalo precioso. Y no solo escucha las palabras audibles que pronuncias, sino que también percibe las palabras silenciosas de tu corazón, los pensamientos que no llegaste a verbalizar, las emociones que acompañan tu presencia. Santa Gertrudis la Grande, mística benedictina del siglo XIII, tuvo una revelación similar. En su obra El Heraldo del Amor Divino, narra cómo Cristo le mostró que las almas del purgatorio reciben las palabras de los vivos como un bálsamo refrescante que mitiga el ardor de su purificación, especialmente las palabras de perdón, de amor, de gratitud y de promesa de fidelidad. Piensa en todas las cosas que quedaron sin decir. ¿Cuántas veces no pudiste estar presente en el lecho de muerte? ¿Cuántas palabras de amor quedaron atrapadas en la garganta por el dolor o por el miedo? ¿Cuántas disculpas nunca se pronunciaron porque creías que habría más tiempo? La muerte llegó y te dejó con un corazón lleno de palabras no dichas. Esta cuarta revelación de Santa Teresa es una misericordia divina inmensa. No es demasiado tarde. Puedes decir ahora lo que no dijiste entonces. Tu ser querido te escucha. Cada palabra de amor, de perdón, de gratitud que pronuncies frente a su tumba o en la intimidad de tu oración es recibida por esa alma con una claridad perfecta. Déjame compartir contigo el testimonio de Carmen Silva, una mujer de Buenos Aires cuya historia fue documentada por su director espiritual en el año 2012. Carmen había tenido una relación difícil con su padre durante toda su vida. Él fue un hombre duro, exigente, incapaz de expresar afecto. Cuando murió repentinamente de un infarto, Carmen se quedó destrozada no solo por la pérdida, sino por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por el perdón que nunca pidió, por el te quiero que nunca se atrevió a decir. Durante 3 años, Carmen vivió atormentada por la culpa, hasta que un sacerdote le habló sobre esta revelación de Santa Teresa. Con escepticismo inicial, pero con desesperación profunda, Carmen fue al cementerio y se arrodilló frente a la tumba de su padre. Allí, por primera vez en su vida, le dijo todo lo que sentía. Le pidió perdón por su frialdad, le agradeció por todo lo que hizo por ella, aunque fuera torpe en demostrarlo. Le dijo cuánto lo amaba a pesar de todo. Carmen relata que en el momento en que pronunció las palabras «Te amo, papá», sintió una paz tan profunda que la dejó llorando durante 1 hora. No fue una sensación psicológica de alivio personal. Fue algo objetivo, externo a ella, como si una presencia invisible la abrazara.
Desde ese día, la culpa desapareció completamente y Carmen supo con certeza que su padre había escuchado cada palabra. La Iglesia Católica, en su sabiduría pastoral, siempre ha alentado a los fieles a hablar con sus difuntos. En el ritual de exequias se incluyen momentos específicos donde los familiares pueden dirigir palabras de despedida al ser querido. Esto no es superstición ni sentimentalismo barato. Es una práctica fundamentada en la doctrina de la comunión de los santos y en revelaciones místicas como las de Santa Teresa. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, tenía la costumbre de animar a sus feligreses a hablar con sus difuntos como si estuvieran presentes. Les decía: no tengáis miedo de pareceros locos hablando solos en un cementerio. No estáis solos, estáis acompañados por almas que os aman y que esperan ansiosamente vuestras palabras de consuelo y de oración. Pero hay algo más que Santa Teresa advirtió y que es crucial entender. Las almas no solo escuchan nuestras palabras de amor y consuelo, también escuchan las palabras de resentimiento, de olvido, de indiferencia. Cuando alguien dice frente a una tumba: ya no me importas, o nunca te perdonaré lo que me hiciste, esas palabras también son escuchadas y causan un dolor indescriptible al alma que las recibe. Por eso Santa Teresa exhortaba a sus hermanas carmelitas a ser cuidadosas con las palabras que dirigían a los difuntos, a hablar siempre con caridad, con perdón, con esperanza. Porque del mismo modo que nuestras palabras de amor alivian, nuestras palabras de rencor hieren. Esta revelación tiene implicaciones prácticas inmediatas para tu vida. Si hay algo que necesitas decirle a alguien que ya partió, dilo. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si te sientes tonto hablando solo en un cementerio. Esa alma te escucha, ese te amo llega, ese perdóname es recibido, esa gratitud consuela. Y si hay palabras de resentimiento que aún guardas en tu corazón, es tiempo de transformarlas en perdón, porque esa alma, purificada ya de sus defectos o en proceso de purificación, necesita tu perdón como el sediento necesita agua, y tú necesitas darlo para tu propia sanación espiritual. Pero hay algo más que Santa Teresa advirtió, algo que casi nadie conoce y que constituye la quinta revelación. Un error común que muchos católicos cometen y que bloquea completamente las gracias que deberían fluir en ese encuentro con el difunto. En el año 1581, Santa Teresa escribió una carta urgente a una de sus hijas espirituales, la Madre María de San José, que dirigía el convento de Sevilla. En esa carta, la santa expresaba una preocupación profunda por una práctica que estaba observando entre algunos católicos devotos y que, según le había sido revelado en oración, bloqueaba completamente las gracias destinadas a las almas del purgatorio. La quinta revelación es una advertencia solemne. Visitar la tumba de un ser querido con resentimiento no resuelto, con rencor en el corazón o con la intención de mantener vivo el dolor como forma de honrar al difunto, cierra las puertas de la gracia y convierte lo que debería ser un acto de caridad en un acto estéril. Santa Teresa fue tajante en sus palabras. Si te acercas a la tumba de quien amaste, llevando en tu corazón la falta de perdón, tus oraciones no ascienden al cielo. Si mantienes viva la herida como si fuera un altar sagrado, no honras al difunto, sino que prolongas su purificación. El amor verdadero perdona, el amor verdadero sana. El amor verdadero no se aferra al dolor, sino que lo transforma en ofrenda. Esta advertencia golpea directamente uno de los errores más comunes en la piedad católica moderna: la confusión entre recordar con amor y mantener vivo el dolor. Muchas personas creen erróneamente que si dejan de sufrir por la muerte de un ser querido, están siendo infieles a su memoria. Piensan que el dolor constante es prueba de amor auténtico. Pero Santa Teresa reveló que esto es exactamente lo contrario de lo que las almas necesitan.
Las almas del purgatorio no desean verte sufrir, desean verte en paz. No quieren que tu vida se detenga por su ausencia. Quieren que sigas adelante, que encuentres consuelo en Dios, que transformes el dolor de la pérdida en amor activo manifestado en oración, en obras de caridad hechas en su nombre, en una vida vivida con mayor santidad inspirada por su recuerdo. San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, escribió algo que complementa perfectamente esta advertencia de Santa Teresa. La tristeza moderada por la pérdida de un ser querido es natural y santa, pero la tristeza excesiva que te paraliza y te impide cumplir tus deberes es contraria a la voluntad de Dios y perjudicial para el alma del difunto. Déjame explicarte por qué sucede esto en términos teológicos. Cuando rezas con resentimiento en el corazón, tu oración carece de la caridad, que es el alma de toda oración eficaz. La Sagrada Escritura es clara. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, sería como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Del mismo modo, una oración sin caridad, contaminada por el rencor o por el apego morboso al dolor, es como un recipiente agrietado que no puede contener el agua de la gracia. Santa Teresa puso un ejemplo concreto en sus escritos. Habló de una mujer que visitaba diariamente la tumba de su esposo fallecido, pero lo hacía con amargura porque él había muerto dejándola con deudas y dificultades económicas. Esta mujer rezaba mecánicamente, pero su corazón estaba lleno de reproches. Santa Teresa tuvo una visión donde vio que ninguna de esas oraciones llegaba al esposo, porque estaban envenenadas por el resentimiento. Solo cuando la mujer perdonó sinceramente y comenzó a orar con verdadera caridad, las gracias empezaron a fluir hacia el alma de su esposo. El segundo aspecto de esta advertencia tiene que ver con la idolatría del dolor. Hay personas que construyen santuarios del sufrimiento. Mantienen intacta la habitación del difunto durante décadas. Rechazan cualquier posibilidad de rehacer su vida. Hablan constantemente del muerto en tiempo presente como si siguiera vivo físicamente. Visitan la tumba no para orar, sino para sumergirse una y otra vez en el dolor como en un ritual masoquista. Santa Teresa advirtió que esta actitud no solo es dañina para quien la practica, sino que es profundamente ofensiva para el alma del difunto, porque esa alma, desde su perspectiva eterna, ve claramente que el verdadero amor no consiste en perpetuar el sufrimiento, sino en transformarlo en santidad. El alma del purgatorio o del cielo no quiere ser objeto de tu idolatría dolorosa. Quiere ser motivo de tu crecimiento espiritual. Existe un testimonio estremecedor de Sor Josefa Menéndez, religiosa del Sagrado Corazón, que vivió en el siglo XX y cuyas experiencias místicas fueron aprobadas por la Iglesia. En su obra El Camino del Amor, relata cómo se le apareció el alma de una madre que había fallecido años atrás. Esta alma le suplicó que transmitiera un mensaje a su hija. Dile que deje de llorar de esa manera. Dile que su dolor excesivo me causa más sufrimiento que las mismas llamas del purgatorio. Dile que me ama de verdad cuando reza por mí con paz en el corazón y cuando vive su vida con alegría ofrecida por mi descanso. La tercera dimensión de esta advertencia es quizás la más sutil, pero la más importante. Visitar la tumba como una obligación vacía, sin verdadera intención de oración, sin conexión real del corazón, solo por cumplir con un deber social o familiar. Santa Teresa vio que muchas personas van a los cementerios en fechas señaladas, llenan las tumbas de flores caras, pasan horas allí, pero sus mentes están en otra parte. No hay oración verdadera, no hay comunicación real con el difunto, es puro formalismo. Y esto, según Santa Teresa, es peor que no ir, porque es una mentira. Es fingir amor sin amor verdadero. Es cumplir con las apariencias mientras el corazón permanece frío. Las almas perciben esta falsedad con una claridad dolorosa,
prefieren el olvido honesto a la hipocresía devocional. La advertencia de Santa Teresa nos obliga a un examen de conciencia profundo. Cuando visitas la tumba de un ser querido, pregúntate: ¿llevo resentimiento no resuelto en mi corazón? ¿Estoy cultivando el dolor como si fuera virtud? ¿Vengo aquí por costumbre vacía o por amor verdadero? ¿Hay perdón real en mi corazón o solo apariencia de piedad? Si descubres que has caído en alguno de estos errores, no te desesperes. La sexta revelación de Santa Teresa ofrece exactamente la solución que necesitas para reparar el daño y restaurar el flujo de gracias hacia tu ser querido. Santa Teresa de Ávila no era solo una mística que revelaba verdades sublimes. Era también una madre espiritual práctica que jamás señalaba un problema sin ofrecer la solución concreta. Después de advertir sobre los errores que bloquean las gracias destinadas a los difuntos, la santa recibió en oración las instrucciones precisas para reparar esos errores y restaurar el canal de bendiciones. La sexta revelación es un camino de sanación en 3 pasos que Santa Teresa compartió con sus hijas carmelitas y que quedó registrado en las actas del convento de San José de Ávila. Este camino no es opcional ni simbólico. Es un proceso espiritual real que tiene efectos concretos tanto en tu alma como en la del difunto por quien intercedes. El primer paso es el acto de contrición y reconocimiento. Debes arrodillarte frente al Santísimo Sacramento o, si no es posible, en la intimidad de tu habitación y reconocer ante Dios con humildad absoluta el error cometido. No basta con un reconocimiento mental vago. Debe ser verbal, específico, sincero. Santa Teresa escribió en sus avisos espirituales: nombra tu pecado con claridad. Si has guardado resentimiento, di: he guardado resentimiento contra mi hermano fallecido. Si has cultivado dolor morboso, di: he hecho del dolor un ídolo en lugar de transformarlo en oración. Si has sido hipócrita en tus visitas, di: he visitado la tumba por apariencias y no por amor verdadero. Este primer paso puede parecer humillante y lo es, pero la humildad es la puerta de entrada a la gracia. Sin el reconocimiento honesto del error no puede haber reparación auténtica. Santa Teresa insistía en que este reconocimiento debía hacerse también ante un sacerdote en confesión sacramental, porque allí es donde se recibe no solo el perdón divino, sino también la gracia sanadora que fortalece la voluntad para no volver a caer. El segundo paso es el acto de perdón radical. Aquí viene la parte más difícil y más poderosa. Debes perdonar al difunto por todo lo que te hizo sufrir en vida, y debes perdonarte a ti mismo por todo lo que hiciste o dejaste de hacer mientras esa persona vivía. Santa Teresa fue clara: el perdón no es un sentimiento cálido que esperas tener algún día. El perdón es una decisión de la voluntad que tomas ahora mismo, aunque tu corazón todavía sangre. Para facilitar este acto de perdón, Santa Teresa recomendaba una oración específica que ella misma componía según cada caso. La estructura básica era esta: Señor Jesucristo, por los méritos de tu pasión santísima, yo decido ahora perdonar a nombre del difunto por los nombres concretos de las ofensas. Decido soltarlo, liberarlo de mi rencor y dejar en tus manos el juicio que solo a ti corresponde. Y también me perdono a mí mismo por faltas concretas tuyas hacia el difunto, confiando en que tu misericordia es mayor que mi pecado. Esta oración debe pronunciarse en voz alta, con la voluntad firme, aunque las emociones no acompañen todavía. Santa Teresa advertía que el perdón es como una semilla plantada. No florece inmediatamente, pero si la riegas con oración constante y decisión renovada, llegará el día en que sentirás la paz del perdón consumado. El tercer paso es el acto de reparación activa. No basta con reconocer el error y perdonar. Debes hacer algo concreto para reparar el daño espiritual causado. Santa Teresa recomendaba 3 formas específicas de reparación y animaba a hacer las 3 si era posible. Primera forma de reparación:
ofrecer una santa misa por el difunto con la intención específica de reparar el daño causado por tus errores. La misa es el acto de culto más perfecto y tiene un poder infinito de reparación. Cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, pide mentalmente que los méritos infinitos de Cristo compensen toda la gracia que tu resentimiento o tu dolor morboso impidieron llegar a esa alma. Segunda forma de reparación: realizar una obra de caridad concreta en nombre del difunto. Puede ser dar limosna a un necesitado, visitar a un enfermo, consolar a alguien que sufre, cualquier acto de misericordia corporal o espiritual. Santa Teresa explicaba que cuando hacemos bien al prójimo en nombre de un difunto, esa obra de caridad se convierte en sufragio que alivia el purgatorio. Es como si el difunto mismo hubiera realizado esa obra de caridad y los méritos se le aplican directamente. Tercera forma de reparación: hacer una peregrinación de reconciliación a la tumba. Esta peregrinación debe ser diferente de las visitas anteriores. No llevas flores caras ni pasas horas llorando. Llevas tu corazón sanado, tu perdón consumado, tu dolor transformado en paz. Te arrodillas frente a la tumba y hablas al difunto con verdad absoluta. Le dices: te he perdonado. He decidido vivir en paz. Ofrezco mi vida en adelante por tu descanso eterno, pero lo hago desde la alegría y no desde el dolor. Y luego rezas con fe profunda, sabiendo que ahora sí tus oraciones ascienden limpias al trono de Dios. Santa Faustina Kowalska, en su diario, relata un caso que ilustra perfectamente este proceso de reparación. Una mujer había visitado durante años la tumba de su madre, pero siempre con amargura porque su madre la había maltratado en la infancia. Un día, después de confesar este resentimiento y tomar la decisión de perdonar, la mujer fue a la tumba y pronunció en voz alta el perdón. Santa Faustina, que estaba presente espiritualmente por permiso divino, vio cómo en ese momento el alma de la madre salió del purgatorio envuelta en luz y ascendió al cielo. Años de purificación fueron cancelados en un instante por el poder del perdón sincero. Este testimonio no es único. Los anales de los conventos carmelitas están llenos de casos similares documentados por las madres prioras. El perdón tiene un poder espiritual que supera nuestra comprensión. Cuando perdonas sinceramente a un difunto y reparas el daño causado, no solo liberas tu propia alma del veneno del rencor, sino que literalmente abres las compuertas del cielo para que la misericordia divina inunde al alma que espera. La sexta revelación de Santa Teresa es un regalo de misericordia infinita. No importa cuánto tiempo hayas vivido en el error. No importa cuántas visitas estériles hayas hecho. No importa cuán profundo sea tu resentimiento o cuán arraigado tu dolor morboso. Hoy puedes comenzar el camino de reparación. Hoy puedes desbloquear las gracias. Hoy puedes transformarte en canal de bendición en lugar de obstáculo. En el otoño de 1578, Santa Teresa experimentó algo extraordinario durante la celebración de la fiesta de Todos los Santos. Mientras estaba en profunda oración contemplativa después de comulgar, el Señor le mostró una visión del purgatorio donde vio cómo en ciertos momentos específicos del calendario litúrgico y en ciertas horas del día, las puertas del cielo se abrían de manera especial y las gracias fluían con mayor abundancia hacia las almas que sufrían purificación. La séptima revelación de Santa Teresa tiene que ver con el tiempo. No todos los momentos son iguales para visitar una tumba y orar por los difuntos. Existen momentos específicos en los que las almas sienten con mayor intensidad nuestra presencia, reciben con mayor plenitud nuestras oraciones y experimentan un alivio más profundo en su proceso de purificación. Santa Teresa identificó 3 categorías de momentos privilegiados: los tiempos litúrgicos sagrados, las horas del día y los aniversarios personales. Cada una de estas categorías tiene su fundamento teológico
y su eficacia espiritual verificada por siglos de tradición católica. La primera categoría son los tiempos litúrgicos sagrados. El más poderoso de todos es el mes de noviembre, especialmente los primeros 8 días. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, ha establecido el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. En este día, y durante toda la octava que le sigue, se conceden indulgencias plenarias especiales aplicables a las almas del purgatorio. Pero Santa Teresa vio algo más. Vio que durante estos días el velo entre el cielo, el purgatorio y la tierra se adelgaza místicamente, permitiendo una comunicación más intensa entre los vivos y los muertos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1479, establece que desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos. La tradición de orar especialmente por los muertos en noviembre se remonta al siglo X, cuando el abad benedictino San Odilon de Cluny estableció esta práctica que luego se extendió a toda la Iglesia. Santa Teresa aconsejaba a sus hijas carmelitas que si solo podían visitar una vez al año las tumbas de sus familiares difuntos, ese momento debía ser necesariamente en los primeros días de noviembre. La eficacia de las oraciones en estos días, según la santa, era multiplicada de manera sobrenatural por la disposición especial de la gracia divina. Pero hay otros tiempos litúrgicos también privilegiados. El Viernes Santo es uno de ellos. Santa Teresa explicó que cuando rezamos por los difuntos mientras meditamos en la pasión de Cristo, unimos nuestros sufragios a los méritos infinitos del Redentor de una manera particularmente eficaz. Los viernes de Cuaresma también tienen esta cualidad especial, porque son días de penitencia y sacrificio que pueden ser ofrecidos por las almas del purgatorio. La segunda categoría son las horas del día. Santa Teresa reveló algo sorprendente. Las almas del purgatorio experimentan mayor alivio cuando las oraciones de los vivos coinciden con las horas en que Cristo sufrió su pasión. Específicamente, las 3 de la tarde, hora de la muerte de Jesús en la cruz, es el momento más poderoso del día para orar por los difuntos. Santa Faustina Kowalska, siglos después, recibiría una revelación similar cuando Jesús le dijo en su aparición: a las 3 de la tarde, implora mi misericordia especialmente para los pecadores, y aunque sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, particularmente en mi abandono en el momento de la agonía. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. En esta hora no te negaré nada si me lo pides por los méritos de mi pasión. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, recomendaba fervientemente rezar por las almas del purgatorio a las 3 de la tarde, uniendo esta oración a la recitación de la coronilla de la Divina Misericordia, o simplemente meditando brevemente en la agonía de Cristo en la cruz. Los testimonios de almas liberadas del purgatorio. Gracias a esta práctica, son innumerables en la historia de la Iglesia. Otra hora privilegiada que Santa Teresa mencionó es la medianoche, especialmente de viernes a sábado. Esta es la hora en que tradicionalmente se celebraba la vigilia pascual en los primeros siglos de la Iglesia y mantiene un carácter especial de anticipación de la resurrección. Las oraciones nocturnas por los difuntos, cuando la mayoría duerme y el silencio envuelve el mundo, tienen una intensidad particular porque nacen del sacrificio del descanso ofrecido por amor. La tercera categoría son los aniversarios personales. Santa Teresa fue enfática. El día del aniversario de la muerte de un ser querido es el momento en que esa alma siente con mayor agudeza tu presencia y tus oraciones. No es superstición ni sentimentalismo. Es una realidad espiritual que la santa vio con claridad en sus éxtasis. En ese día aniversario, el alma revive de alguna manera misteriosa el momento de su separación del cuerpo y su entrada en la eternidad. Es un día de memoria especial en el cielo y en el purgatorio.
Si esa alma aún está en purificación, el aniversario de su muerte es como una herida que se abre de nuevo, no en sentido de dolor añadido, sino en sentido de mayor receptividad a las gracias que los vivos pueden obtener para ella. Santa Teresa aconsejaba que en el día del aniversario se hicieran 3 cosas específicas: asistir a misa y comulgar ofreciendo la comunión por el difunto, visitar su tumba para rezar un rosario completo y realizar una obra de caridad en su nombre. La combinación de estas 3 prácticas en el día del aniversario, según la santa, equivalía espiritualmente a meses enteros de oraciones dispersas en otros días. También los cumpleaños de los difuntos son momentos privilegiados, aunque en menor grado que los aniversarios de muerte. Santa Teresa sugería que en el día en que el difunto hubiera cumplido años, se le recordara con alegría y se ofreciera una misa de acción de gracias por el don de su vida, pidiendo al mismo tiempo su pronta liberación del purgatorio. Existe un testimonio contemporáneo extraordinario de una religiosa carmelita descalza del convento de Ávila. En el año 2016, exactamente el día del aniversario de muerte de Santa Teresa, esta religiosa estaba orando ante la tumba de la santa cuando experimentó un fenómeno místico. Vio en visión interior a miles de almas saliendo del purgatorio ese día, liberadas por las oraciones y misas que se ofrecían en ese aniversario por intercesión de Santa Teresa. La religiosa quedó tan impactada que desde entonces dedica todos los aniversarios de muerte de sus familiares a jornadas completas de oración y sacrificio. La séptima revelación nos enseña a ser estratégicos en nuestra caridad hacia los difuntos. No significa que las oraciones en otros momentos no tengan valor. Toda oración sincera tiene eficacia. Pero así como un agricultor siembra en el tiempo propicio para obtener mejor cosecha, así también nosotros debemos aprovechar estos momentos privilegiados para maximizar el beneficio espiritual de nuestras oraciones por los difuntos. Existe un pasaje en las moradas del castillo interior de Santa Teresa que durante siglos fue considerado demasiado sublime para ser comprendido por el común de los fieles. En la séptima morada, la más profunda y misteriosa, la santa describe una experiencia de unión con Dios tan íntima que las palabras humanas apenas pueden rozar su realidad. Pero hay algo que pocos saben. Santa Teresa experimentó un tipo similar de unión mística, aunque de naturaleza distinta, cuando oraba por las almas del purgatorio y especialmente cuando visitaba las tumbas de personas santas. La octava revelación que Santa Teresa recibió es quizás la más difícil de explicar con palabras terrenales. Cuando visitas la tumba de un ser querido y oras con verdadera caridad, se produce una unión mística real entre tu alma y la de ese difunto. No es imaginación, no es consuelo psicológico. Es una comunión auténtica de espíritus permitida por Dios dentro del misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Para comprender esta revelación debemos primero entender qué es la Iglesia según la teología católica. San Pablo enseñó que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos los bautizados somos miembros de ese cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros unidos a Él y entre nosotros por el Espíritu Santo. Esta unión no se rompe con la muerte física. Los santos en el cielo, las almas en el purgatorio y los fieles en la tierra formamos una sola Iglesia, un solo cuerpo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa bellamente en el número 954, los 3 estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas. Unos de sus discípulos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Santa Teresa vio en sus éxtasis cómo esta unión teológica se manifiesta de manera experiencial cuando un alma viva ora con intensidad por un alma difunta. En ese momento de oración auténtica, se establece un puente espiritual, un canal de comunicación que permite un intercambio real de amor, de consuelo, de intercesión mutua.
la santa describió esta experiencia usando una analogía. Es como cuando dos personas que se aman profundamente pueden comunicarse con solo mirarse a los ojos, sin necesidad de palabras. Hay una comprensión inmediata, una comunión de corazones que trasciende el lenguaje verbal. Así ocurre entre un alma viva que ora y un alma difunta que recibe esa oración. Hay una unión que va más allá de las palabras, una comunión de espíritus que se tocan en el misterio de la gracia. Pero Santa Teresa fue más allá. Ella reveló que en esos momentos de unión mística, el alma que ora puede percibir, aunque sea vagamente, el estado del difunto. Puede sentir si esa alma está en paz o en aflicción, si está cerca de la visión beatífica o todavía tiene un largo camino de purificación. No es conocimiento claro ni detallado, pero es una intuición espiritual real que Dios permite como consuelo para quien ora con amor sincero. San Juan de la Cruz, el compañero espiritual de Santa Teresa y doctor de la mística, explicó en su obra Llama de Amor Viva que estas uniones místicas con las almas del purgatorio son posibles porque el amor de caridad que nos une a ellos en Cristo es más fuerte que la muerte. El amor verdadero, purificado por la gracia, tiene la capacidad de penetrar el velo que separa este mundo del otro y establecer una comunión real. Déjame compartir contigo el testimonio de Sor María de la Trinidad, carmelita descalza del convento de Lisieux, Francia. En el año 1932, mientras oraba ante la tumba de Santa Teresa del Niño Jesús, Sor María experimentó algo extraordinario. Según su relato, documentado en los archivos del convento, sintió repentinamente como si su alma se expandiera más allá de su cuerpo y entrara en contacto directo con el espíritu de Santa Teresita. No hubo palabras audibles, pero hubo una comunicación clara, inmediata, en la que la santa le transmitió paz, aliento y la certeza de que sus oraciones por su familia difunta estaban siendo escuchadas y eran eficaces. Esta experiencia dejó a Sor María transformada. Durante las semanas siguientes, experimentó una paz y una certeza en su fe que nunca antes había conocido. El obispo de Bayeux investigó el caso y lo consideró auténtico, aunque advirtió que experiencias así son gracias extraordinarias que Dios concede según su voluntad, no fenómenos que podamos provocar a voluntad. La unión mística que Santa Teresa describió no requiere de éxtasis ni de fenómenos extraordinarios para ser real. Puede ocurrir de manera sutil, casi imperceptible, pero no por eso menos auténtica. Cuando rezas con fe profunda ante una tumba y sientes de repente una paz inexplicable, cuando experimentas una certeza interior de que tu ser querido está bien, cuando percibes como un consuelo que no viene de ti mismo, sino de fuera, es muy probable que estés experimentando esta octava revelación, la unión mística entre tu alma y la del difunto. Santa Gertrudis la Grande relató en sus escritos cómo durante la misa, en el momento de la elevación de la hostia, ella ofrecía mentalmente esa comunión por las almas del purgatorio y sentía claramente cómo se establecía una unión entre su alma y las de ellas. En ese momento, según sus palabras, era como si todos formaran un solo corazón ofrecido a Cristo, un solo suspiro de amor elevándose al trono de Dios. Esta unión mística tiene consecuencias prácticas inmensas. Significa que cuando oras por los difuntos no estás realizando un monólogo piadoso lanzado al vacío. Estás entrando en una comunión real con esas almas. Ellas te perciben, te sienten cerca y desde su estado de gracia purificada pueden también interceder por ti ante Dios, porque la intercesión no es unidireccional. Santa Teresa reveló algo hermoso. Así como tú ayudas al difunto con tus oraciones, el difunto te ayuda a ti con su intercesión, especialmente si esa alma ya está en el cielo. Su poder intercesor es inmenso. Pero incluso las almas del purgatorio, aunque no pueden merecer para sí mismas, pueden interceder por los vivos como lo enseña la tradición de la Iglesia. Esta unión mística nos revela la belleza del plan de Dios.
Nadie está solo, ni los vivos ni los muertos. Todos formamos una familia espiritual unida por el amor de Cristo. La muerte no rompe los lazos del amor auténtico, solo los transforma y los purifica. Y cuando oras ante una tumba con verdadera caridad, estás haciendo visible y experimentable esta verdad invisible. La comunión de los santos es real, activa, poderosa. Llegamos ahora a las dos revelaciones más impactantes que Santa Teresa recibió sobre lo que experimentan las almas cuando visitas su tumba. Estas dos verdades finales fueron guardadas por la santa con especial cuidado, compartiéndolas solo con sus confesores más cercanos y con algunas de sus hijas espirituales de mayor madurez. No porque fueran peligrosas, sino porque su profundidad requería un corazón preparado para recibirlas sin caer en la superstición o en la interpretación errónea. La novena revelación responde a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez con el corazón encogido de esperanza. ¿Pueden vernos nuestros seres queridos fallecidos? Nos ven cuando lloramos frente a su tumba. Nos ven cuando vivimos nuestra vida cotidiana. La respuesta que Santa Teresa recibió en uno de sus más profundos éxtasis místicos es tan hermosa como sorprendente. Sí, te ven, pero no como imaginas. Santa Teresa explicó que las almas separadas del cuerpo no tienen ojos físicos, pero poseen un modo de conocimiento superior que les permite percibir la realidad de manera más perfecta que cuando vivían en la carne. No te ven con ojos materiales, sino con visión espiritual. Y esta visión no está limitada por el espacio ni por las barreras físicas. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, había enseñado siglos antes que las almas separadas conocen por infusión divina y por iluminación del entendimiento. Esto significa que Dios mismo les muestra lo que necesitan ver, especialmente aquello que tiene relevancia para su purificación o para su intercesión por los vivos. Pero hay algo más específico que Santa Teresa reveló. Las almas te ven especialmente cuando tú piensas en ellas o cuando realizas acciones que tienen relación con ellas. Es como si tu recuerdo, tu oración o tu visita a su tumba encendiera una luz en el mundo espiritual que atrae la atención de esa alma hacia ti. En ese momento, esa alma te ve no solo físicamente, sino que percibe el estado de tu corazón, tus intenciones, tus luchas, tus alegrías. Santa Teresa escribió en una carta a la Madre María Bautista: las almas santas en el cielo nos ven cuando oramos. Las almas en el purgatorio nos ven cuando sufrimos por ellas o las recordamos con amor. Y todas ellas ven no la apariencia externa, sino la verdad del corazón. No puedes engañar a un alma que ha cruzado el velo. Ante su mirada purificada, tu alma está desnuda, transparente, y todo fingimiento es imposible. Esta verdad es simultáneamente consoladora y desafiante. Consoladora porque significa que tus seres queridos realmente saben lo que estás viviendo. Te acompañan en tus dificultades, celebran tus victorias. Desafiante porque significa que también ven tus pecados, tus faltas, tus tibiezas espirituales, y esto les causa dolor si son almas que te aman. San Pío de Pietrelcina confirmó esta enseñanza en el siglo XX. Múltiples testimonios documentados relatan cómo el santo estigmatizado aseguraba a sus hijos espirituales que sus familiares difuntos los veían y oraban por ellos. En una ocasión le preguntaron: «Padre, mi madre fallecida me ve ahora mismo». Y el Padre Pío respondió con certeza absoluta: «No solo te ve, sino que ve cada lágrima que has derramado por ella y cada rosario que has rezado. Y desde el cielo intercede constantemente por tu salvación». Ahora llegamos a la 10ª revelación, el secreto final que Santa Teresa guardó durante años. Este secreto fue confiado solo a la Madre Ana de Jesús, una de sus hijas espirituales más cercanas, quien lo registró en un manuscrito privado que permaneció en los archivos del convento hasta el siglo XIX, cuando fue descubierto y publicado con aprobación eclesiástica. La 10ª revelación es esta: el momento de mayor intensidad
en la relación entre un alma difunta y un alma viva no ocurre en la tumba, sino en la celebración de la Santa Misa. Cuando asistes a misa y ofreces la Santa Comunión por un difunto, ese alma experimenta una presencia especial de Cristo que alivia sus penas de manera indescriptible. Y en el momento exacto de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, las almas del purgatorio por las cuales se ofrece esa misa son traídas místicamente al altar para participar de los frutos de ese sacrificio redentor. Santa Teresa vio esto en visión durante una misa celebrada en el convento de San José de Ávila. Mientras el sacerdote elevaba la hostia consagrada, la santa vio con los ojos del alma cómo multitudes de almas del purgatorio rodeaban el altar, bañadas en la luz que emanaba de la hostia. Esas almas no podían comulgar sacramentalmente porque ya no tenían cuerpo, pero participaban espiritualmente de los frutos infinitos del sacrificio de Cristo de una manera que superaba cualquier otro sufragio. Este es el secreto que cambia todo. Si realmente quieres ayudar a tu ser querido fallecido, más que flores en su tumba, más que visitas frecuentes al cementerio, más que oraciones privadas aunque sean abundantes, lo más poderoso que puedes hacer es asistir a la Santa Misa y comulgar ofreciendo tu comunión por el descanso de su alma. La Santa Misa tiene un valor infinito porque es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, no está representando simbólicamente la muerte de Cristo. Está haciendo presente de manera sacramental ese mismo sacrificio que ocurrió hace 2000 años en el Gólgota. Y los méritos de ese sacrificio pueden ser aplicados a las almas del purgatorio, con una eficacia que ninguna otra oración posee. San Leonardo de Porto Mauricio, franciscano del siglo XVIII, calculó basándose en revelaciones privadas que una sola misa ofrecida por un difunto puede liberarlo completamente del purgatorio, si Dios así lo dispone en su misericordia. Aunque no podemos estar absolutamente seguros del momento exacto de la liberación, la tradición de la Iglesia está llena de testimonios de almas que se aparecieron después de una misa para agradecer su liberación. Santa Teresa exhortaba a sus religiosas: si no podéis hacer otra cosa por vuestros difuntos, si estáis en pobreza extrema y no tenéis dinero para flores ni para velas, si la enfermedad os impide visitar el cementerio, id a misa. Ofreced esa misa por ellos. Comulgad con la intención de aplicar todos los frutos de vuestra comunión a sus almas. Eso vale más que todas las riquezas del mundo. El secreto final de Santa Teresa nos libera de la culpa paralizante y nos muestra el camino concreto de la máxima eficacia espiritual. No necesitas grandes gestos externos, no necesitas riquezas materiales, necesitas fe, necesitas caridad y necesitas acercarte al único sacrificio que tiene poder infinito de redención, la Santa Misa. Ahora conoces las 10 revelaciones completas de Santa Teresa sobre lo que tu ser querido siente cuando visitas su tumba. Has recorrido un camino de conocimiento profundo que muy pocos católicos han tenido el privilegio de recibir. Pero el conocimiento sin aplicación es estéril. Por eso, en el cierre final, te mostraré exactamente cómo aplicar estas 10 revelaciones en tu vida concreta para transformarte en un verdadero apóstol de las almas del purgatorio. Has llegado al final de este viaje espiritual que Santa Teresa de Ávila nos regaló con sus revelaciones místicas. Ahora sabes las 10 cosas que tu ser querido siente cuando visitas su tumba: el reconocimiento inmediato, el consuelo profundo, el alivio de sus penas, que escuchan tus palabras, la advertencia sobre el resentimiento, cómo reparar los errores, el momento exacto para orar, la unión mística que se produce, que sí te ven aunque de forma espiritual, y el secreto final de la Santa Misa como el acto más poderoso de todos. Pero este conocimiento solo tiene valor si lo transformas en acción concreta. Déjame darte un plan práctico que puedes comenzar hoy mismo. Primero, examina tu corazón. ¿Hay resentimiento no resuelto hacia algún difunto? Si es así,
Sigue los 3 pasos de reparación que Santa Teresa enseñó. Reconoce el error ante Dios, perdona radicalmente con tu voluntad, aunque las emociones tarden en seguir, y realiza un acto concreto de reparación ofreciendo una misa. Segundo, marca en tu calendario los momentos privilegiados: el aniversario de muerte de tus seres queridos, el mes de noviembre completo, los viernes de Cuaresma. En esos días, haz el esfuerzo especial de asistir a misa y ofrecer tu comunión por ellos. Recuerda que las 3 de la tarde es la hora más poderosa del día para esta oración. Tercero, cuando visites una tumba, hazlo con intención clara. No vayas solo por costumbre social. Ve con el corazón preparado para una verdadera comunión espiritual. Habla con sinceridad, perdona si es necesario, agradece y sobre todo reza. Un rosario completo rezado con devoción en una tumba tiene más valor que horas de llanto estéril. Cuarto, no olvides el secreto final. La Santa Misa es tu arma más poderosa. Si realmente amas a tus difuntos, conviértete en un fiel asistente a la Eucaristía. Cada domingo, cada día si es posible, ofrece esa misa por las almas más abandonadas del purgatorio, por tus familiares fallecidos, por todos los que esperan tu intercesión. Santa Teresa te ve desde el cielo en este momento. Ella intercede por ti para que estas revelaciones no queden en conocimiento muerto, sino que se transformen en fuego de caridad que libere almas y santifique tu propia vida. Si estas 10 revelaciones han tocado tu corazón y quieres que más personas conozcan esta verdad salvadora, suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas profundas sobre la fe católica que pueden transformar tu vida espiritual. Dale like si deseas que las almas de tus seres queridos reciban el consuelo eterno y comparte este video con quien necesite escuchar estas palabras de esperanza. Recuerda, tus difuntos te necesitan. No los abandones en el olvido. Sé fiel en tu amor más allá de la muerte. Y un día, cuando cruces tú también el velo, serás recibido por aquellos a quienes ayudaste con tu oración fiel, y juntos gozarán eternamente de la presencia de Dios. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti y por todas las almas que esperan. Amén.